Familia, la semana pasada iniciamos una serie titulada Vida Nueva. Dijimos que el objetivo de esta serie es comprender de qué se trata la vida nueva que tenemos en Cristo, comprender cómo se obtiene esa vida nueva y cómo podemos vivir esa vida nueva en plenitud. La semana pasada establecimos algunas situaciones que son muy importantes para poder entender con más claridad lo que significa la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, dijimos, pecado es transgredir las leyes de Dios. Eso lo establecimos la semana pasada. Dijimos, el pecado afecta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo se daña por el efecto del pecado. Luego explicamos que Cristo activó un nuevo pacto prometido por Dios, el cual nos capacita para vivir para Dios. Y también dijimos que Dios está interesado en todo nuestro ser, no nada más en nuestro corazón. A Dios le interesa tu espíritu, tu alma y tu cuerpo y quiere redimir todo tu ser por completo. Estamos basando nuestra serie en este fragmento de la Escritura que está en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. También establecimos una verdad central para nuestra serie y es la siguiente. Dijimos esto, al estar en Cristo realmente, tienes vida nueva y estás en pacto con Dios. Todo eso establecimos. La vida nueva se adquiere cuando nos convertimos de todo corazón a Dios, cuando creemos el Evangelio y cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón. Allí es cuando recibimos vida nueva, porque allí ocurre un milagro. De un momento a otro te vuelves un hijo de Dios. Dejas de ser tan solo una criaturita más de la creación para volverte un hijo de Dios y tener una relación más íntima con tu Creador. El Espíritu Santo viene a morar dentro de ti y por eso la vida nueva que tenemos en Cristo es una vida espiritual. Jesús dijo esto. Marcos 16, versículos 15 al 16 dice, y Jesús les dijo a sus apóstoles, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, fíjate lo que va a pasar, será salvo, mas el que no creyere será condenado. La indicación de Jesús es predicar el evangelio a todos. Toda criatura debería escuchar la buena noticia de que Dios quiere salvarlos. No todos van a creer esa buena noticia, pero el que creyere será salvo. Por lo tanto, si tú ya creíste el evangelio, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, la palabra de Dios nos enseña que ya eres salvo, que ya eres un hijo de Dios. Ahora estás en un nuevo pacto con Dios. Y según la palabra de Dios, tú tienes todas las facultades espirituales para vivir la nueva vida en Cristo. Eso es maravilloso, familia. Pero esto nos hace hacernos una pregunta. ¿Qué es lo que sigue para una persona que ha tenido una genuina conversión? Si una persona ha sido totalmente sincero en convertirse de corazón, en recibir a Cristo en su corazón, en creer el evangelio, ya es salvo, ya se ha vuelto una nueva criatura, el Espíritu Santo mora dentro de él. ¿Qué es lo que sigue para él? Y la respuesta es esta, familia, la santificación. Y este es mi mensaje el día de hoy. Desde que creímos el evangelio y recibimos a Jesús, nos volvimos una nueva creación e inició dentro de nosotros un proceso al que conocemos como el proceso de santificación. El proceso de santificación consiste en una transformación completa de tu ser, iniciando desde adentro, a partir del momento en que el Espíritu Santo vino a morar dentro de ti y dentro de mí.
Y esa transformación se va manifestando en todo nuestro ser. Cambia nuestro espíritu, tiene que ir cambiando nuestra alma y hasta nuestro cuerpo va a experimentar los beneficios de la salvación. Quiero que revisemos algunos fragmentos de la Escritura que nos muestran esto. Esto no es algo nuevo, no es novedoso, esto es algo que ya estaba explicado desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, unos 600 años antes de Cristo, hubo dos profetas que hablaron de la misma promesa. El primero lo revisamos la semana pasada, el que habló del nuevo pacto. Él es el profeta Jeremías. Pero dijo Jeremías 31:33, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuáles días? Los días en los que viniera el Mesías, Jesús, después de aquellos días. Dice Jehová, fíjate la promesa: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjate cómo Dios no prometió un documento legal externo, el cual teníamos que seguir al pie de la letra, cumpliendo y palomeando las cosas que hiciéramos. No, lo que Dios prometió fue una relación especial con Él. Yo voy a ser para ellos por Dios y ellos van a ser para mí por pueblo. Y al mismo tiempo promete una experiencia en el interior de nosotros. Voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. Es lo que Dios estaba prometiendo. Ahora vamos a ver lo que profetizó el otro hombre de Dios, el otro profeta, Ezequiel. Ezequiel 36:26 dice: os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Aquí Dios, a través del profeta Ezequiel, está prometiendo una transformación interna en el ser humano. Un cambio de corazón, un cambio de espíritu, una transformación que ocurre desde adentro. Ambos profetas estaban hablando de que iba a venir un cambio a la humanidad en el cual Dios iba a tratar con las personas de una manera diferente, de una manera directa, de una manera íntima, de una manera personal, de tal manera que las personas pudieran ser transformados en su mente, en su corazón y en su espíritu. Este cambio del que ellos están hablando es el nuevo pacto que inició cuando Jesucristo murió en la cruz. Y ese nuevo pacto se activa en cada ser humano cuando nacemos de nuevo. Cuando ponemos toda nuestra fe en Jesucristo para salvación, allí inicia en la vida del ser humano ese proceso de santificación en el cual Dios escribe su ley en nuestra mente y la pone en nuestro corazón para que tengamos la facultad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice, Romanos capítulo 6, verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que después de la liberación del pecado, inicia el proceso de santificación. Y se menciona la santificación como un fruto en tu vida a partir de la liberación del pecado. ¿Cómo es que los seres humanos nos libertamos del pecado? Cuando tú y yo le pasamos la cuenta a Jesús, porque Él murió en esa cruz por nuestros pecados, tú y yo decidimos que pague Él en lugar de nosotros. Ponemos nuestra fe en su sacrificio salvador y a partir de ese momento en tu vida y en la mía inicia el proceso de santificación. Se los leo de nuevo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, fíjate lo que inicia. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Otro fragmento dice, 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, esto no es un privilegio exclusivo de algunos, no.
todos los que estamos en Cristo tenemos esta facultad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ojo con esta palabra, transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La santificación entonces es un proceso en el que tú y yo vamos cambiando de manera gradual. Vamos mutando, por eso dice que nos vamos transformando cada día. Dice que nos transformamos a la imagen de Cristo. Cristo es la gloria del Señor que se menciona aquí. Por lo tanto, lo que tú y yo tenemos que hacer, como dice este versículo, tenemos que mirar constantemente la gloria del Señor, mirar constantemente a Cristo en su palabra, y eso nos va transformando a ti y a mí. Y dice que esta obra la hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Se los leo de nuevo. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, fíjate lo que nos pasa, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cristo es nuestro modelo aspiracional, como Cristo queremos ser. En la medida que tú y yo somos intencionales en voltear a ver a Cristo en su palabra, en esa misma medida el Espíritu Santo nos va transformando y tú y yo nos vamos volviendo cada vez más semejantes a Él. Ahora, otro fragmento que leíamos la semana pasada y que vamos a leer nuevamente el día de hoy y que hace alusión a esto que estamos hablando, es Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. A ver, ¿quién es el que nos santifica por completo? El mismo Dios de paz. Y luego dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego promete, fiel es el que os llama. Dios, el que te llama a esta vida, es fiel. Y dice, el cual también lo hará. Por lo tanto, la santificación la lleva a cabo en nosotros Dios mismo, por medio del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo trabajando en tu vida y en la mía todos los días, lo que nos va cambiando, lo que nos va transformando. El resultado de la santificación en nuestras vidas no es producto de esfuerzos humanos, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros, en la medida que tú y yo colaboramos con Dios. Por esa razón, la Biblia nos llama santos a ti y a mí. No porque seamos perfectos, no porque no fallemos, no porque no se nos sube el azúcar de vez en cuando. Nos llama santos por la posición espiritual que tenemos ahora tú y yo delante de Dios al estar en Cristo. Para Dios somos santos, pero todavía estamos en proceso de santificación. Somos santos en proceso de santificación. Y este es básicamente el concepto que el día de hoy quiero compartir con ustedes basado de la palabra de Dios. De todo esto aprendemos lo siguiente. El Espíritu Santo utiliza medios de gracia para llevar a cabo en nosotros la santificación. Lo voy a repetir. El Espíritu Santo utiliza medios de gracia para llevar a cabo en nosotros la santificación. ¿Cómo es que nos santificamos? Porque el Espíritu Santo utiliza medios de gracia para llevar a cabo en nosotros la santificación. ¿Qué medios de gracia utiliza el Espíritu Santo para santificarnos? Les comento 3 el día de hoy. No son los únicos, pero vamos a abordar estos 3 el día de hoy. Número 1, la palabra de Dios. Familia querida, familia amada. La palabra de Dios no es un reglamento que tenemos que seguir ahora que ingresamos en el cristianismo. Nada que ver.
Si tú ves así la Biblia, te estás equivocando y por eso no la disfrutas. La palabra de Dios es un medio de gracia, mediante el cual Dios mismo se revela a nosotros y podemos tener comunión con Él a través de su palabra. La palabra de Dios tiene un efecto santificador en tu vida, purificador en tu vida, transformador en tu vida. Por esa razón Jesús dijo estas palabras en su oración sacerdotal. Juan 17:17 dice Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que nos santifica. Es la palabra de Dios la que nos limpia. Es la palabra de Dios la que nos transforma. Por lo tanto, tú y yo haremos bien en exponernos de manera más constante y con mayor interés a la palabra de Dios. Haremos bien en exponernos con más frecuencia y con mayor devoción a la palabra de Dios, porque de eso depende en gran medida el progreso en tu vida y en la mía en cuanto a la santificación. Si nos exponemos más a su palabra, progresaremos más en la santificación. De hecho, el apóstol Pedro escribe algo muy interesante en cuanto a esta relación entre la palabra y el crecimiento espiritual. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos. ¿Tienes en tu mente algún niño recién nacido cómo desea la leche para alimentarse? Pues dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro a la palabra de Dios le llama aquí la leche espiritual no adulterada. Y cuando le llama leche espiritual no adulterada, nos está dando a entender que tú y yo deberíamos ir directamente al seno divino a alimentarnos de la palabra de Dios. Que no deberíamos vivir solamente de la experiencia de alimentarnos de la palabra predicada. Es bueno que escuches la palabra predicada, pero la palabra predicada ya lleva el estilo del predicador, el sabor del predicador, la experiencia del predicador, el criterio del predicador. Por lo tanto, ya es una leche espiritual adulterada con todo lo que el predicador le pone de más. Y lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que tú y yo deberíamos alimentarnos no solo de la palabra predicada, sino de la palabra leída. Tú y tu Biblia solos. Familia, ir a la palabra de Dios no debería ser una obligación impuesta sobre nosotros. Ir a la palabra de Dios debería ser un deseo ardiente de nuestro corazón. Por otro lado, cuando dice desead como niños, nos está dando a entender que tú y yo podríamos estimular nuestro apetito por la palabra de Dios, porque lo dice como una orden: desead como niños. Entonces tú y yo podríamos estimular nuestro apetito por la palabra de Dios. Y por último, notemos que la salvación no es una experiencia eventual. Notemos que la salvación no es como un suceso que me ocurrió ayer. Notemos que la salvación para el apóstol Pedro más bien es una experiencia en la que debemos crecer. Allí está implícito el proceso de santificación. Algunos creyentes no crecen. Algunos creyentes no avanzan en su proceso de santificación. No es porque Dios haya fallado o no es porque Dios no haya cumplido. Es porque hay muchos creyentes que no han aprovechado este medio de gracia para santificarse, que es la palabra de Dios. Ay, hermano, es que a mí no se me antoja leer la Biblia. Pues tenemos que empezar a estimular nuestro apetito por la palabra de Dios. Si tú eres de los que no se te antoja leer la Biblia, estimula tu apetito por la palabra de Dios. Léela conmigo.
Todos los días, de lunes a viernes, a las 6 de la mañana, léela conmigo para que se estimule en ti el apetito por la palabra de Dios. Hay cristianos que pasan los años y no avanzan porque no han sido intencionales en exponerse a este medio de gracia llamado la palabra de Dios. ¿Qué medios de gracia utiliza el Espíritu Santo para santificarnos? En segundo lugar, el Espíritu Santo utiliza el servicio cristiano. Familia, cuando aquí en la congregación les insistimos a inscribirte en un ministerio, a formar parte de lo que hacemos aquí, no es porque querramos tenerlos ocupados para que no estén dioquis. Como cuando tus papás te ponían a hacer algo nomás para que no estuvieras todo el día tirado en el sillón viendo la tele. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que iba de vacaciones al rancho con mi abuela allá en La Concha, Sinaloa, y mi abuela me decía: hijo, muéveme estos ladrillos para acá. Y yo pensaba, pues ¿por qué? ¿En qué le estorba que estén ahí? Pero nomás porque no quería verme dioquis. Pero cuando nosotros te estamos diciendo a ti que sirvas, que te involucres, que formes parte de lo que Dios está haciendo, no es nada más para que no estés dioquis. No. Lo que pasa es que el servicio cristiano es uno de los medios de gracia que Dios utiliza para transformarnos. Fíjate cómo lo dijo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 6, verso 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Obviamente antes de conocer a Cristo, cuando eras mundano, cuando estabas perdido, pero ahora estás en otra vida. Fíjate lo que dice: ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces ahora que tú y yo estamos en Cristo, al presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo para servir a Dios, se lleva a cabo en tu vida y en la mía ese proceso de santificación. El apóstol Pablo es muy claro en cuanto a cómo el prestar servicio cristiano es crucial para nuestra santificación. Tú cambias, no nada más en la medida que te expones a la palabra de Dios, pero tú también cambias en la medida que te dispones a servir a Dios, a ser útil en las manos de Dios. Esto es lógico. Así como antes poníamos toda nuestra atención y todo nuestro empeño para lograr lo que deseábamos, aunque no fuera correcto, aunque fuera pecaminoso, pues ahora que estamos en Cristo debemos poner toda nuestra atención y todo nuestro empeño para poner nuestro ser entero al servicio de nuestro Dios. Y si hacemos eso, somos transformados. Todo el tiempo que tú y yo no empleamos nuestro enfoque, nuestro esfuerzo, nuestra concentración, nuestra dedicación para ser útiles para Dios, Satanás podría utilizar esos huecos para distraernos del propósito de Dios y desviarnos de su voluntad. El mismo rey David cayó en pecado con una mujer casada, porque en lugar de estar enfocado en sus deberes como líder del pueblo de Dios, se quedó en el ocio. ¿Y qué es lo que hizo Satanás? Aprovechó ese rato de ocio para mostrarle una mujer desnuda. Y eso terminó en tragedia. Se apropia de una mujer que no era suya. Manda a asesinar a su esposo. Fíjate cómo el dejar de utilizar nuestro enfoque, nuestro cuerpo, nuestra vida para servir a Dios nos deja expuestos a que venga Satanás a darnos ideas de qué otras cosas podríamos hacer. Por eso, el mismo apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos 6, versículos 12 al 14. Primero nos lo dice de esta manera, da una orden y dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros, manos, pies, cuerpo, etcétera,
al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Está hablando del servicio. Está hablando de que prestes tu tiempo, tu cuerpo, tu vida, tu enfoque, todo tu ser para servir a Dios. Y fíjate el resultado, verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Familia, la manera en la que nuestro cuerpo será santificado para Dios será en la medida que tú y yo rindamos nuestro cuerpo, nuestras fuerzas, nuestro enfoque en el servicio para Él. Estamos analizando cuáles son los medios de gracia que utiliza el Espíritu Santo para santificarnos. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, el servicio cristiano. Número 3 y último, la guianza del Espíritu. Familia, el Espíritu Santo vino a morar en ti y en mí desde el día que creímos. Eso lo dice la Biblia de una manera muy clara. Fíjate cómo lo plantea Efesios 1:13. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, ojo, y habiendo creído en Él, fíjate lo que nos pasó. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotros. Pero quizá la palabra sellados nos confunde, porque tú y yo pensamos en un sello como una imagen que se plasma en algo y ahí se queda. Un sello nos da a entender como algo estático que se queda nada más distinguiéndonos de los demás. Pero no es así como deberíamos concebirlo, porque el Espíritu Santo no es algo que tú pones ahí y ya, nada que ver. El Espíritu Santo es un ser divino. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo mora dentro de ti y dentro de mí y tiene la facultad de guiarnos a ti y a mí en nuestra vida nueva. Fíjate lo que dijo Jesús respecto del Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, tenemos que entender que Jesús está hablando en el futuro de Él hace 2000 años. Antes de morir en la cruz, Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjate lo que va a hacer. Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, tú y yo, desde que creímos al Evangelio y rendimos nuestra vida al Señor, nos volvimos templo del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo habita. Y el Espíritu Santo no nada más habita en ti y en mí, no más para estar, sino que el Espíritu Santo habita dentro de ti y dentro de mí para guiarnos a toda verdad, a la verdad de la palabra de Dios, a Cristo que es la verdad. El Espíritu Santo nos guía en nuestro diario caminar, en las decisiones que debemos tomar, en las cosas que debemos decir y hacer y en las cosas que no deberíamos decir ni hacer. La guianza del Espíritu Santo es un medio de gracia que nos santifica a ti y a mí todos los días. Cuando tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces nuestra conducta va cambiando y se va manifestando de una manera gradual esa vida nueva que tenemos en Cristo. Pero ¿cuál es la clave? La clave es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te habla. Mi esposa siempre cuenta una historia
de una ocasión cuando estábamos recién casados y que tuvimos una discusión, un pleito, una situación, y yo me tuve que ir de casa, me fui a la universidad y ella se quedó pensando, pero cuando regrese, él va a ver de lo que soy capaz. Y traía la escoba en la mano, de repente como que le enseñaba, con esta le voy a dar. Pero el Espíritu Santo le habló y le dijo, ¿en serio? ¿Quieres repetir el matrimonio de tus padres? ¿Quieres vivir la misma experiencia que vivieron tus padres a nivel matrimonial? ¿En serio quieres repetir esa historia? Y ella entendió y dijo, no, no quiero. Y entonces se detuvo. Y cuando yo regresé, no pasó nada, no hubo pleito. Bendito Dios, ¿verdad? Porque no la conocen enojada. Pero el Espíritu Santo obró en su vida. Lo bueno que le hizo caso. El asunto es que cuando tú y yo no le hacemos caso, entonces la Biblia dice que algo sucede en el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:30. Dice el apóstol Pablo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros para guiarnos, cuando tú y yo nos resistimos a su guianza, le entristecemos. Y cuando tú y yo persistimos en entristecerlo, literalmente vamos inhibiendo su gracia y su guianza en nosotros. Esto es lo que le ocurrió al pueblo de Israel. Resistían constantemente la voz del Espíritu Santo que les hablaba por medio de los profetas. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Ok, no van a obedecer la guianza del Espíritu Santo, los abandonó en su propia carnalidad y en su propia mentalidad. Por eso Esteban dijo estas palabras. Hechos capítulo 7, verso 51, le dice Esteban a los judíos de su tiempo, a los religiosos, les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Cuál era la acusación? La acusación es que el Espíritu Santo quería guiarlos, pero ellos en vez de obedecerlo, resistían a su guianza. Por eso el apóstol Pablo, refiriéndose al mismo pueblo de Israel, del antiguo pacto, que no seguían la guianza del Espíritu Santo, dice, Romanos 11:8, dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. En otras palabras, el pueblo de Israel, por resistir constantemente la voz del Espíritu Santo, Dios dejó de insistir, dice que les dio espíritu de estupor. Esto nos da a entender cómo Dios estuvo insistiéndole a su pueblo y el pueblo constantemente resistía, contristaba al Espíritu Santo hasta que llegó el momento en que el Espíritu Santo dejó de insistir. Y a cambio de esto les dio un espíritu de estupor. La palabra griega que se traduce estupor da a entender como cuando tus extremidades se te duermen y ya no sientes. Que tienes bien dormida la mano y no sientes que algo te está tocando o apretando. Pues tu conciencia se te puede adormecer también. Tu espíritu se te puede adormecer también. Hasta ya no percibir cómo Dios te guía. Familia, al resistir la guianza del Espíritu Santo, se va adormeciendo nuestra conciencia, se va adormeciendo nuestra percepción espiritual hasta que ya no percibimos nada. Incluso dejamos de sentirle a Él. Hay creyentes que ya han dejado de sentir al Espíritu Santo.
Podemos estar aquí en la adoración y la alabanza y algunos están metidos, llorando, conectados con Dios, y otros están perdidos totalmente porque ya han recibido ese espíritu de estupor. Se les ha adormecido su sensibilidad espiritual. Hay creyentes que ya no perciben la guianza del Espíritu Santo en su vida. Pueden hacer lo malo y ya ni se preocupan ni sienten nada. Y pueden tener una oportunidad de hacer lo bueno y tampoco sienten nada, porque constantemente estuvieron resistiendo a la voz del Espíritu Santo que les hablaba. Yo necesito decirles esto, familia querida. La prueba palpable de que la obra de santificación está ocurriendo en nuestras vidas es que estamos experimentando esa transformación que aprendimos el día de hoy. Ese cambio de mentalidad, ese cambio de corazón, ese cambio de conducta. Como dice la verdad central de nuestra serie, al estar en Cristo realmente tienes vida nueva y estás en pacto con Dios. Si no hay vida nueva, tal vez no estás en Cristo realmente, o tal vez ya se te ha adormecido tu conciencia, tu espíritu, y ya no percibes la guianza de Dios. Esa vida nueva que promete la palabra de Dios se va haciendo cada vez más palpable en tu vida y en la mía, en la medida que colaboramos con Dios, exponiéndonos a los medios de gracia que nos transforman. La palabra de Dios, el servicio cristiano y la guianza del Espíritu. Ahora, tal vez el día de hoy aquí entre nosotros haya alguien que a lo mejor hubo un momento en tu vida donde tú sentías deseos de agradar a Dios, de servir a Dios, de buscar a Dios, de acercarte a Dios, de ser parte de lo que Dios quería hacer en tu vida, pero por alguna razón ese deseo ya se ha ido, lo perdiste. A lo mejor ya no hay deseos por la palabra de Dios. A lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que ya no percibe la guianza del Espíritu Santo en su vida. Es como cuando se te duermen tus extremidades y ya no sientes nada. A lo mejor así tienes tu espíritu adormecido, entumido, y no percibes ya la guianza del Señor. Quiera Dios que esta palabra despierte en ti el interés por acercarte a Dios nuevamente. Tú eres su hijo. El Señor no te ha rechazado. El Señor no te ha olvidado. El Señor no te echó en el saco de la basura porque ya te alejaste de Él. No, el Señor todavía, ahora que tienes vida, está insistiendo en que tú regreses a Él. La pregunta es, ¿regresarás? Quiero invitarles a cerrar sus ojos ahí donde estás, a levantar sus dos manos lo más alto que puedas y a decirle con toda sinceridad al Señor: Señor, gracias por tu palabra. Y dile en voz alta: es lo que yo necesitaba escuchar en este momento. Dígale en voz alta: Señor, avívame, despiértame. Quiero sentir tu presencia otra vez. Quiero volver a experimentar aquel anhelo por tu presencia, por tu palabra, por estar contigo, por buscarte otra vez. Aquí estoy, necesitado de ti. Dígale: sigue transformando mi vida. Cambia por completo mi mente, mi corazón. Cambia por completo todo mi ser. Y mientras tú estás allí hablando con Dios, yo quiero orar por ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero pedirte por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, y no nada más escuchándola, recibiéndola con corazones ardientes.
Señor, algunos de ellos están reconociendo su profunda necesidad de un despertar en sus vidas, de que ese proceso de santificación siga sucediendo en ellos. Señor, produce desde el interior de cada uno de mis hermanos ese anhelo por acercarse a ti otra vez, por sentir tu presencia, por buscarte de corazón, por acercarse a ti, Señor. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo produzca en ellos ese anhelo por quererte, por buscarte. En el nombre de Jesús.